Muy buenas tardes, señoras y señores, ¿qué tal están? Bienvenidos en este 12 de junio de 2017 a las noticias del campo. Se intensifican las compras de vino y mosto en la región a medida que se va componiendo el puzzle de lo que será ya la próxima campaña, con datos reveladores en el hemisferio sur. Países como Argentina, Chile o Australia tienen de media un 7% más que el año pasado, aunque está todavía la cifra por debajo de las últimas campañas. La climatología sigue condicionando también las operaciones de nuestro entorno, que van intensificando esas compras a corto y a medio plazo. Ha sido extraordinariamente bueno porque ha superado las medias de salida de vino de estos últimos años. Un ligero movimiento en el mercado siempre hace que los precios repunten. Al margen del mercado, luego entramos en los detalles, el futuro de la política vitivinícola pasará a medio plazo por la revisión de la ficha financiera que costea la reestructuración, la promoción y otras medidas de momento prorrogadas. En Luxemburgo, Cristina Copado, Castilla-La Mancha aspira a presidir la Asamblea de Regiones Europeas Vitivinícolas, desde donde poder influir. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Aprovechando su participación en el Consejo de Ministros, en el que concluye su mandato bajo presidencia maltesa, mantendrá un encuentro importante con miembros de la Asamblea de Regiones Europeas Vitivinícolas para impulsar la candidatura de Emiliano García Paje, en un momento que además es estratégico porque habrá que replantear la política del vino en Europa más allá de 2018, cuando finaliza la prórroga, esa línea incluida en la PAC. Por el momento puede decirse que esta candidatura cuenta con el respaldo de La Rioja y que tiene bastantes posibilidades de salir adelante. Nunca hemos presidido, nunca se ha presidido esta asociación, esta Asamblea de Regiones Vitivinícolas. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Es una asamblea en la que se deciden muchas cosas que al final acaban incluyéndose en los reglamentos comunitarios. Los debates, por ejemplo, sobre si se debe o no añadir azúcar al vino, la chaptalización o en las políticas de arranque de viñedo. Avanza este lunes la siega también en Castilla-La Mancha, y en el Rincón de la Caza y la Pesca hoy Ángel Sánchez nos hablas de que la Federación de Caza ha hecho también un aviso a navegantes. Pide en este caso un código de buenas prácticas agroambientales que, tal y como están las cosas, parece el único camino para hacer compatible una agricultura cada vez más cambiante y una fauna de caza menor cada vez más débil. Y es que, más allá de la normativa, algunas prácticas como dejar líneas sin cosechar, refugios en lindes y ribazos y limitar prácticas como la siega nocturna podrían ayudar y mucho a conservar especies como la perdiz, que en este momento se encuentra en una de las etapas más delicadas para sacar adelante los perdigones. La siega se adelanta un mes prácticamente todos los años últimamente. Cuando pasa una segadora, luego pasa las alpacadoras, pues es que ahí no sale nada, no cría nada. Bueno, pues enseguida abrimos el Rincón de la Caza. Por cierto, Jorge, que hoy que tanto se habla de Nadal, fíjate, Beatriz La Parra, otra vez campeona de Europa. Enseguida te lo cuento. Tenemos a los mejores. Vamos con otras noticias en titulares. Mal, pero mejor de lo esperado. La sectorial de herbáceos de cooperativas agroalimentarias ha publicado su primer informe de la campaña de cereales en el inicio de la siega, que según sus cálculos será un 40% más corta que la pasada. Eso sí, el año pasado fue récord con 4,4 millones de toneladas. Los rendimientos son dispares según la provincia y la comarca, aunque en general por debajo de los 2.000 kilos por hectárea, un dato que los mercados podrían tener en cuenta. Otro dato que no hay que perder de vista: más del 42% de los socios de cooperativas en la región son mayores de 65 años. Se impone, por tanto, el relevo generacional y por eso Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha ha organizado para la semana que viene en el Castillo de San Servando, en Toledo, el primer campus de jóvenes cooperativistas de Castilla-La Mancha, una iniciativa que pretende ser un motor de proyectos agroalimentarios competitivos. Precisamente un tercio de las 1.170 nuevas incorporaciones a la agricultura en la última convocatoria del Gobierno regional son mujeres. Hoy conocemos el caso de Belén Enquero, Toledo, que inicia la aventura en el sector como viticultora. En el horizonte también hay una plantación de pistachos. Enseguida nos detalla los pasos que ha tenido que dar para poder optar a estas ayudas. En Luxemburgo, Consejo de Ministros de Agricultura para abordar la normativa comunitaria que regula los cultivos ecológicos, armonizar toda esa legislación. La ministra, por cierto, ha solicitado ya el adelanto del 70% de las ayudas de la PAC a partir de octubre para amortiguar el golpe de la sequía. Con esta cita, Castilla-La Mancha concluye el papel de portavoz que ha ejercido durante todo el semestre de las regiones españolas, coincidiendo además con la apertura del debate de la reforma próxima de la PAC, donde el consejero Francisco Martínez Arroyo, Cristina Copado, buenas tardes, cree que se ha puesto en valor las necesidades de los territorios en esta reforma.
Efectivamente, han sido 6 meses de intenso trabajo en el seno de la Unión Europea que concluyen hoy con su participación en este Consejo de Ministros. En este semestre, Castilla-La Mancha se ha centrado en la reforma de la política agraria común y puede decirse que hemos hecho los deberes. El consejero ha enfilado las líneas estratégicas de lo que debe ser esa reforma y ha conseguido encajar ante los órganos europeos la necesidad de revisar los derechos históricos a la hora de repartir las ayudas entre los Estados miembros, que serán quienes finalmente den el visto bueno. La Comisión ha tomado nota y ahora, con todo ya sobre la mesa, queda por ver cómo influirán finalmente factores como el Brexit en esta constitución de la PAC. En España se decidió mantener la vinculación con los rendimientos históricos en la PAC que estamos aplicando en este momento. Yo creo que fue un error, así lo hemos dicho muchas veces. La mayor parte de las comunidades autónomas opinan lo que opina Castilla-La Mancha. Creo que somos mayoría claramente en la conferencia sectorial para que en la próxima reforma olvidemos la referencia a los derechos históricos, y también por puro sentido común, porque un agricultor que cultiva lo mismo en 2 comunidades autónomas distintas, con el mismo método productivo, tiene que cobrar la misma ayuda. Hay una cuestión que está encima de la mesa que a mí me parece que es muy importante, que es el reglamento ómnibus, que es la reforma intermedia de la PAC, que se ha denominado así como reforma intermedia de la PAC, en la que los parlamentarios europeos tienen mucho interés. Y yo coincido con los parlamentarios europeos en la necesidad de potenciar el papel de las organizaciones de productores y reforzar el papel de esas organizaciones desde el punto de vista de la competencia. Más allá del Consejo de Ministros, también aprovechando la estancia en Luxemburgo, el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha va a mantener esta misma tarde una reunión con el actual representante de la AREF, la Asociación de Regiones Vitivinícolas de Europa. Es una asociación que tiene una capacidad de influencia y también de asesoramiento en política vitivinícola de la Unión Europea. Cristina Copado, importante esta apuesta que hace nuestra región. Para regiones como la nuestra, estar al frente de esta asamblea supone estar a la cabeza en la toma de decisiones que nos afectan y mucho. Más aún ahora que ya estamos en un momento clave, ya que en el año 2018 finaliza esa prórroga de la línea del vino incluida en la PAC y habrá que pactar una nueva política europea del vino. Por lo tanto, sería estratégico a la hora de redefinir las subvenciones del vino, buscando un reparto más proporcional entre las regiones productoras. No podemos olvidar, ha incidido Arroyo, que estamos ante un mercado global y que contar con líneas que promuevan la reestructuración y la promoción del vino son esenciales para regiones como Castilla-La Mancha. Nunca hemos presidido, nunca se ha presidido esta asociación, esta Asamblea de Regiones Vitivinícolas. Tenemos la oportunidad de hacerlo, además tenemos el consenso con otras regiones europeas para presentar la candidatura, también particularmente con La Rioja, que es una región muy importante en nuestro país, que apoya la candidatura de Castilla-La Mancha. Es una asamblea en la que se deciden muchas cosas que al final acaban incluyéndose en los reglamentos comunitarios. Los debates, por ejemplo, sobre si se debe o no añadir azúcar al vino, la chaptalización o en las políticas de arranque de viñedo o las políticas de las prácticas enológicas que se acaban decidiendo en la OIV, la Organización Internacional del Vino, se debaten previamente en esa asamblea. De momento todos pendientes del mercado. El mes de mayo ha consolidado esa rápida recuperación que el mercado del vino y del mosto vienen experimentando desde marzo para acá, según el análisis interno de cooperativas agroalimentarias, que dice que los vinos tintos se han mostrado muy estables y seguros en toda la campaña, aunque ya no se opera por debajo de los 3,10 euros hectogrado, lo que vendría a ser unas 516 pesetas hectogrado. Las operaciones van acorde con la calidad de la partida, es decir, contenido polifenólico, estabilidad del color y no solo con grado alcohólico. De ahí que exista un amplio abanico también de precios. Respecto a los vinos de fermentación tradicional, de ese tipo de vinos ya prácticamente no existe en el mercado, según cooperativas, y de fermentación controlada con precios afianzándose en no menos de los 3,10. En cuanto al mosto, el mercado vuelve de nuevo a moverse con una tendencia al alza en los precios. Ha sido un mes muy bueno, ha sido extraordinariamente bueno porque ha superado las medias de salida de vino de estos últimos años, y esto nos hace pensar que si sigue igual en los meses que quedan hasta que cerremos campaña el 31 de julio, pues es posible que lleguemos a un final de campaña con unas existencias muy similares a las del año pasado. Si a eso le añadimos que no va a ser una cosecha posiblemente, y toquemos madera, ¿no?, una cosecha posiblemente normal, y con los problemas en otros sitios, bueno, pues que nos enfrentemos a una situación, como he dicho antes, pues bastante estable y buena, ¿no? Las declaraciones obligatorias mensuales que hacen bodegas y cooperativas nos permiten saber hasta el mes de marzo que han salido ya más de 12 millones de hectolitros desde una región como la nuestra, tanto al mercado nacional como al de la exportación, y que por tanto el enlace podría estar en poco más de 9 millones de hectolitros. Si buscamos la comparativa de otras campañas para ver cómo se va recuperando el precio, fíjense cuando se desplomaron aquellas cotizaciones que alcanzaron los niveles récord en la campaña de 2012.
Después, en la 14, se produjo ese hundimiento en las cotizaciones por los excedentes que provocó aquel año de intensas lluvias. A medida que hemos ido avanzando en otras cosechas, el precio se ha ido manteniendo, especialmente entre la 15 y la 16, y es ahora van a ver ese repunte que estamos describiendo hoy, según los datos de Cooperativas Agroalimentarias, cómo se va recuperando la tendencia a los precios tanto de vino blanco como de vino tinto sin denominación de origen ni IGP. Lunes de siega en toda Castilla-La Mancha, avanza poco a poco ya la recolección del cereal y Cooperativas Agroalimentarias cifra en un 40% la merma de esa recolección de cereales en todas sus categorías, aunque hay que esperar, dicen, para certificar el dato, puesto que la recolección aún no se ha generalizado en muchas zonas de Castilla-La Mancha. Tomando como referencia el balance de los últimos 10 años, la producción actual, dice Cooperativas, que podría situarse cercana a la media, con peores rendimientos, eso sí, en las zonas más al norte de la región, mejores resultados en las zonas del sur, especialmente en la provincia de Ciudad Real. Y aquí van a ver la media de unos rendimientos todavía por confirmar, pero es una estimación ya bastante próxima a lo que va a ser la campaña cerealística aquí en Castilla-La Mancha. Ciudad Real recogió bien las últimas lluvias in extremis en la primavera y tiene rendimientos superiores en esa media a 2.000 kilos hectárea. Cuenca por debajo, ahí estarían parte de los daños, también en Guadalajara por debajo de los 2.000 kilos hectárea. Albacete tienen los secanos también muy pocos rendimientos medios y Toledo podría ser la zona más afectada en este caso por la sequía, al menos la que visualiza mejor esa caída en kilos. A medida que va llegando grano a los hilos de la nueva cosecha, los mercados muy atentos a la evolución de los precios, y así lo refleja Albacete. En la sesión del día 8 mantiene las cebadas todavía en 150 euros tonelada, sin cambios, tampoco los trigos de fuerza en 206. La avena rubia pierde 2 euros tonelada hasta 147 y el maíz de secadero estable en Albacete en 174. Asaja, en la provincia de Toledo, tiene estas cotizaciones, algo más altas las cebadas en 160, trigos de pienso en 175 y el maíz de secadero en 183. Otras lonjas de la región con ajustes para el maíz, en el caso de Ciudad Real, pérdida de 2 euros tonelada hasta 178 de abajo arriba, trigo forrajeros en 164 y las cebadas en 152. Y en Cuenca, porque tenga otra referencia, las cebadas pierden 50 céntimos, en 150,5 euros tonelada estaría la cotización media, trigos en 168 y el guisante, para que tengan también otra referencia, en 198. Los últimos años los precios dicen de que cada vez tendemos más a precios bajos y a precios estables bajos. Digamos que ya los movimientos que pueden hacer las diferentes lonjas, tanto lonjas productoras como lonjas consumidoras, están muy en sintonía con lo que ocurre en el mercado internacional. Hablamos de precios de cebada que este año han estado entre los 130 a 150 euros tonelada y evidentemente esos precios unidos a la reducción de producción de este año suponen una disminución muy importante de la renta del agricultor. Ahora fíjense en este vídeo que nos llega de un espectador con muchos de ustedes desde la localidad de Yeste. Juan García nos mostraba estas imágenes para alertarnos del daño que las langostas están haciendo por esa zona. En las campañas últimas parece que se habría generalizado, al menos en lo que describe él, porque en otras, el Valle de Alcudia, los tratamientos han hecho su efecto, lo veíamos en las últimas ediciones. Vamos a publicidad rápidamente, volvemos enseguida, hasta ahora. Seguimos aquí en Castilla-La Mancha Media con el relato de la actualidad de este lunes. Más del 42% de los socios de cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha son mayores de 65 años. Se impone, por tanto, el relevo generacional y por eso Cooperativas ha organizado este primer campus de jóvenes cooperativistas. Se va a celebrar en Toledo capital, en el Castillo de San Servando, y ahí tienen toda la información del 20 al 22 de junio de un evento que pretende chequear la situación también del relevo generacional en el ámbito de nuestras cooperativas. De momento tenemos un dato esperanzador a partir de las resoluciones ya favorables de incorporación de jóvenes, esas 1.170 que solicitaron un tercio mujeres. Hoy nos situamos a pie de campo para conocer uno de los proyectos de relevo generacional de una mujer emprendedora de Quero, en la provincia de Toledo. Es un reportaje de Lidia Vallejo. Con una carta como esta, es como 1.170 jóvenes de Castilla-La Mancha han recibido la noticia de que se les concede una ayuda por su nueva incorporación al campo. Entre ellos, un tercio son mujeres, como es el caso de Belén, en Quero. Bueno, cuéntanos, Belén, ¿en qué consiste tu proyecto? Bueno, yo me he incorporado con el viñedo, como veis, que estamos aquí en uno de ellos. Y luego he puesto también que quiero hacer una inversión comprando un tractor, unas máquinas para podar y vamos a realizar también una plantación de pistachos. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder conseguir esta ayuda? Esto va por puntos,
Y a mí uno de los puntos que me han dado, por ejemplo, para probármela, han sido los de ser mujer, que por ser mujer te daban más puntos, y luego también tener un título universitario. ¿Y era difícil rellenar todos los formularios? Sí, era súper difícil. Había que entregar muchísimos papeles. A mí menos mal que me han ayudado un montón las chicas de la UPA. Te han concedido 27.000 euros. Sí. ¿Y va a ser suficiente? En un principio no va a ser suficiente, pero claro, eso es una ayuda para que nos podamos ir incorporando los jóvenes. ¿Y a ti eso te ha animado o ya tenías claro que querías estar en el campo? Yo desde muy pequeña ya tenía claro que me quería dedicar a la agricultura, por eso empecé a estudiar ingeniería agrícola y antes de terminarla ya estaba casi aquí con mi padre. Entonces estas tierras las has heredado de tu padre. Sí, todos los fines de semana me venía con él aquí a trastear y ayudarle. Bueno, ayudarle más que ayudarle, le estorbaba algunas veces. ¿Y qué tiene el campo que te gusta tanto? No lo sé, yo lo veo que es un trabajo muy gratificante, porque estás todo el año trabajando y luego llega la época de la recolección y no sé, a mí me llena mucho eso. Aunque haya sido difícil rellenar el papeleo y todo eso, ¿recomiendas a la gente que lo intente? Claro, claro que sí. Si en realidad les gusta trabajar en el campo y es lo que les apetece hacer, no pierden nada. Vamos ya con el rincón de la caza y la pesca. Hoy, Ángel, nos hablas de los síntomas favorables en la recuperación de la cría de perdiz. Hay cierta esperanza, o al menos se ve la cosa algo mejor en aquellas zonas donde la eclosión va más adelantada. Se están viendo, como decimos, buenos grupos de perdigones junto a las madres, aunque es pronto para hacer una estimación, porque en otras comarcas el año está siendo más tardío en la cría. Y a ver cómo influyen las siegas, porque precisamente la Federación de Caza acaba de reclamar otra vez un catálogo de buenas prácticas agrícolas que posibilite que la fauna salvaje, en particular especies cinegéticas pues muy afectadas como la perdiz, no se vean afectadas por las cosechas, limitando, por ejemplo, la cosecha nocturna y sobre todo el empacado de paja por la noche que tanto daño causa, y el empleo también de ahuyentadores en las máquinas o el respeto de lindes y ribazos que sirven de refugio a todo tipo de aves esteparias, no solo a la patirroja. Es difícil de evaluar ahora mismo cómo va a empezar la temporada o cómo va a ser la temporada de caza, porque hay perdices, prácticamente no han sacado casi ninguna. Hay algunas polladas, pero muy pocas. Incluso hay parejas de perdices que no han entrado al nido todavía. Pero me temo de que no va a ser muy buena. Va a ser muy buena porque viene bastante retrasada. La siega se adelanta un mes prácticamente todos los años últimamente, y es donde está la perdiz. Es que todavía la perdiz no se ha sentado prácticamente en el nido. Y claro, pues, cuando pasa una segadora, luego pasa las alpacadoras, pues es que ahí no sale nada, no cría nada. Bueno, pues la llegada del verano también supone algún riesgo para los perros de caza que, aunque todavía esperan a la media veda o a los descastes de agosto para poder cazar, siguen dándose paseos ya por el campo para ir entrenando. Los golpes de calor y los restos de la siega, que empiezan ya a ser los rastrojos, ese terreno principal para los perros, y tras la cosecha quedan muchas de las parcelas cañas afiladas de cereal que pueden dañar el hocico o los ojos de nuestros animales, o incluso espigas, como decimos, en el olfateo, pueden ser aspiradas y causar algún problema respiratorio. Bueno, pues hablando de perros y de sus cuidados, la Asociación Ciencia y Caza ha puesto en marcha este nuevo curso de 30 horas lectivas que acaba de empezar y a que quizá todavía puede incorporarse. Como decimos, va a abordar aspectos muy diversos, desde la historia y genealogía de las distintas razas cazadoras, también esos modelos, entrenamiento, enfermedades, patologías, reproducción, muy importante, y, como no, adiestramiento para la caza. Así que informarse tiene la página web. Los perros serán uno de los protagonistas este próximo viernes cuando se inaugure esta segunda Feria de Caza y Ocio Ciudad de Almansa, una exposición en la que los aficionados al deporte de la caza podrán encontrar muchos stands con todos los pertrechos necesarios, además también de actividades, exhibiciones de todo tipo y, bueno, pues todas esas experiencias relacionadas con el mundo de la caza, sobre todo, como decimos, perros de muchas razas cazadoras, realas, también rapaces, en fin, más de 2.000 visitantes se prevén en esta muestra, sábado y domingo. Apúntenlo en la agenda porque no puede faltar. Bueno, y hoy terminamos con una felicitación en un día, Jorge, en el que tanto se habla de Nadal, campeón otra vez de Roland Garros con 10 torneos. Pues fíjate, nuestra campeona no falla tampoco y Beatriz Laparra sigue ampliando su palmarés. Acaba de conseguir, Jorge, el único título que le faltaba, ese Campeonato de Europa de Recorridos de Caza. Como decimos, pues una trayectoria envidiable. Desde aquí, nuestro reconocimiento y nuestra enhorabuena a Bea. Vamos a actualizar la previsión del tiempo con las temperaturas como grandes protagonistas, Carlos Macías, como viene la tarde y las jornadas siguientes.
Desde luego esperábamos pasar calor y vaya, si lo estamos pasando, esas temperaturas disparadas, hoy aviso naranja, incluso temperaturas quiere decir de 40 a 41 grados en la comarca de Talavera. Mucho calor en toda la región, va a continuar en los próximos días y el contrapunto, la peor noticia la tenemos en que no hay agua, ese agua que necesita el campo y en general la necesitamos prácticamente todos. De momento el calor lo seguimos manteniendo. Vamos ya con sus imágenes, fotografías, si quieren compartirlas con nosotros, solo tienen que hacer un correo electrónico, escribirlo, y aquí las mostramos para todos los espectadores, como en este caso las de Jesús, Robin y Jaime, desde Buenache de Alarcón, que han pasado un domingo de siega. Dicen que los rendimientos pues, no son los esperados. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El año ha venido así. Mariano Sánchez también desde Navarmosa nos envía sus fotografías con el dicho de no es oro todo lo que reluce. Y vemos ahí sus aceitunas ya, engordando poco a poco, a ver si lloviera. Braulio Moratalla, desde el Picazo, también en Cuenca, en el curso de poda de verano de la almendra, ahí con su padre. Un saludo, que es un gran espectador nuestro. Y el refrán que dice, malo es no podar, pero peor es desmochar. Aquí lo dejamos, más campo, al final de la jornada 9 y 5, le esperamos. Que pasen buena tarde, adiós.